Hola, ¿qué tal amigos? Soy Manuel Aragonés y hoy les traigo un vídeo muy interesante sobre animación de gráficos en Excel con Visual Basic aplicaciones. Primero que nada les voy a hacer una demostración de cómo funcionan estos gráficos. Yo tengo aquí una serie de valores y tengo aquí unos valores a cero. Entonces cuando yo le dé al botón ver valores, pues van creciendo las barras del gráfico de las ventas del primer semestre. Yo tengo aquí una celda donde pongo la velocidad que quiero, a la que quiero que suban. Si pongo 10, pues subirán las barras, irán más rápido. Si pongo 30, pues las barras irán más lentas. Y esto es lo que vamos a hacer y vamos a pasar a explicarles cómo hay que hacer todo esto. Bueno, vamos a comenzar. Yo tengo aquí una hoja en blanco y donde solo he escrito los valores de la tabla y otros valores aquí en esta columna, pero en principio no tienen nada de código ni nada raro, solo he escrito los valores, ¿vale? Entonces nos tenemos que ir primero que nada a la ficha programador y al botón Visual Basic, ¿vale? Y nuestro libro estaría aquí en la parte esta del navegador de Visual Basic. Todos estos ficheros son otros ficheros que tengo yo abiertos, pero el nuestro es VBA Project Libro 1, que es el que acabo de crear ahora mismo. Entonces, en este libro tenemos que crear, primero que nada, un módulo nuevo. Para crear un módulo nuevo tenemos que irnos a este botón que hay aquí, cuadradito, que pone módulo, y pinchar ahí y se nos crea un nuevo módulo en nuestro fichero. Voy a minimizar esto para no liarnos. Y entonces ahora lo que tenemos que hacer es insertar el código en este módulo. Entonces yo le voy a dar a pegar porque ya tengo el código copiado anteriormente. Y fíjense que cuando hacemos la macro, cuando programamos la macro, lo primero que le vamos a poner es public sub. La palabra sub le dice a Excel que vamos a crear una macro nueva. Entonces siempre hay que ponerla antes de empezar con la macro. Y la palabra public le dice que va a estar accesible desde todos los procedimientos. Pero en principio no pasaría nada si no le pusiéramos la palabra public. Luego escribimos el nombre de la macro que queremos crear y le ponemos abre paréntesis y cierra paréntesis. Luego, lo primero que vamos a hacer es crear dos variables. La variable venta, que tiene 6 valores dentro y que es de tipo single, que el tipo single es un tipo decimal, números decimales, pero no demasiado grande. Pero vamos, para lo que nosotros vamos a hacer nos sirve perfectamente. Y luego vamos a declarar una variable velocidad que es de tipo entera, que no va a tener decimales, que la vamos a usar para marcar la velocidad al movimiento de los gráficos. Cuando nosotros creamos una variable, lo que le estamos diciendo a Excel es que nos cree una caja donde vamos a meter información o datos. Y dependiendo del tipo, pues nos va a crear un tipo de caja o otro tipo de caja. Y estas cajas de información las vamos a usar nosotros en nuestra macro. Entonces, a la variable velocidad le decimos que es igual al valor de la celda con la orden cells 2, 3. Entonces el valor de la celda 2, 3, la celda 2, 3 sería la segunda fila y la tercera columna, con lo cual este sería el valor que le estamos dando en cells 2, 3, es decir, velocidad, la variable velocidad es igual a la celda, la fila 2 y la columna 3. Bueno, y para explicar el resto del código lo voy a pegar en la hoja de cálculo para que nos sea más fácil entenderlo. Voy a crear un cuadro de texto y voy a pegar el código aquí de forma que les pueda explicar cómo funciona todo esto. Bueno, el siguiente código que viene son, esto que empieza por for i y termina por next i, son bucles for. Es una estructura de Visual Basic, aplicaciones, y lo vamos a utilizar para rellenar todos los valores en nuestra celda. Bueno, el primer bucle empieza por for i del 1 hasta el 6, ¿vale? Esto va a dar 6 vueltas y en cada vuelta
va a hacer una acción. En este caso, la variable venta, que habíamos dicho que tenía 6 elementos, pues en cada vuelta va a rellenar uno de los elementos de la variable venta. ¿Y con qué lo va a rellenar? Pues con uno de los valores que tenemos aquí en estas celdas. En las celdas I más 4, 5, o sea, la columna 5 y la fila es I más 4. En este caso, la primera empieza por la fila 5 y aquí le estamos diciendo I más 4, que sería la 5, porque I en la primera vuelta va a ser 1, en la segunda va a ser 2, en la tercera 3, entonces en la venta menos 1, porque siempre los valores de las variables empiezan por el 0, le decimos que es igual a la celda I más 4, 5, que sería la primera. Luego la siguiente vuelta será I, tendrá el valor de 2, y será I más 4, será la 6. Y así sucesivamente. Esto es lo que vamos a hacer con el bucle este. Luego el siguiente bucle, lo que vamos a hacer es igualar todas estas celdas a 0. ¿Para qué? Para que el gráfico empiece vacío, porque vamos a tener todos los valores en 0, y entonces cuando hagamos este bucle, lo que va a hacer es poner todas las celdas estas en 0. Bueno, y la última parte del código es un poquito más complicada, porque aquí hay dos bucles anidados. Es decir, tenemos el primer bucle que empieza aquí y termina aquí, ¿no? Entonces, este bucle va a dar 6 vueltas y dentro de cada vuelta del primer bucle va a dar otras 6 vueltas el otro bucle. Es decir, en cada vuelta del bucle I vamos a ver 6 vueltas del bucle J. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el bucle J? Dice desde 1 hasta velocidad, que velocidad es el valor que tenemos aquí. Lo que va a hacer es que a las celdas estas de aquí les va a dar el valor de la misma celda más la venta que teníamos recogido antes aquí, que son los valores que están en esta columna. Y le va a dividir entre la velocidad, de forma que va a ir aumentando los valores por tramos. Vale, entonces creo que más o menos ha quedado claro el código. De todas formas, el código se los voy a dejar yo en la descripción del vídeo, y si tienen alguna duda me pueden preguntar, hacerme un comentario en el vídeo. Entonces voy a suprimir esto y nos vamos a ir aquí. Vale, entonces esto lo tenemos que poner aquí en el módulo. Y luego lo único que nos quedaría sería poner otro código en la hoja 1. Irnos a la hoja 1. Y en la hoja 1 tenemos que pegar un código que les voy a explicar. En la hoja 1 vamos a utilizar un evento que se llama Worksheet Change, que lo que hace es que cada vez que hay un cambio en la hoja, cada vez que hay un cambio en alguna celda, pues va a activar la hoja donde estamos trabajando y va a activar el gráfico. Porque si no ponemos este código, no se va a ver el cambio del gráfico a tiempo real. Entonces esto lo tenemos que poner, simplemente le decimos que la hoja gráfico dinámico 2 activarla, y dentro de la hoja gráfico dinámico 2 tenemos que activar el gráfico 1. Entonces, si nos vamos a la hoja, todavía no tenemos ningún gráfico 1. Entonces lo que tenemos que hacer es insertar. Vamos a seleccionar estas celdas, que son las que se van a representar en el gráfico. Pinchamos aquí y le decimos que queremos un gráfico de columna. Le damos a aceptar y lo ponemos aquí. Fíjense que aquí nos está diciendo que es el gráfico 4, porque dependiendo de los gráficos que hayas hecho anteriormente, pues te asigna un nombre. Entonces, lo que tendríamos que hacer es irnos aquí y ponerle gráfico 4 para que nos funcione. Entonces ya lo tendríamos listo. Lo único que si queremos cambiarle el color a las barras, pues nos iríamos aquí, botón derecho, y le ponemos el color verde, por ejemplo, que es el que teníamos en el ejemplo anterior. Y también tendríamos que insertar un botón para que ejecute la macro. Para eso nos tenemos que ir a la ficha programador y nos vamos aquí a insertar, en el botón este insertar,
Pinchamos aquí y insertamos la macro gráfico dinámico 2, que es la que tenemos programada. De todas formas, también podemos hacerlo con una autoforma, en insertar, ilustraciones, formas, autoformas. El relleno de forma le podemos dar un degradado, un color, etcétera. ¿Vale? Entonces, cuando yo primero le doy al botón derecho, le asigno la macro y le digo gráfico animado 2, que es el que hemos hecho, que es el que hemos programado. Entonces, si yo le doy al botón, se tiene que ejecutar la macro. Y de todas formas, podemos nosotros mismos poner aquí a 0 esto. Y podemos poner más velocidad. Y también una cosa que deberíamos de hacer es cambiarle la escala al gráfico. Que eso tendríamos que ir aquí y ponerle 10.000 para que termine, para que funcione bien y no nos haga estas cosas raras de que este no cambie y tal. Le damos ahora y ahora sí. Pues si se fijaron antes, en la primera columna no crecía, sino automáticamente se ponía. Y es porque no le habíamos puesto la escala bien. Hay que ponerle aquí 10.000. Bueno, pues esto es lo que hay. Sé que es un poco complicado el código y tal, pero ya sabes que me pueden hacer alguna pregunta si no lo entienden. Muchas gracias y hasta luego.